Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo se siente migrar a otro país? Yo soy Catalina, una migrante colombiana que llegó a Canadá en el 2018. Y esto es Tierra Movida, un espacio que he creado para compartir historias de migración, para compartir alegrías, expectativas, dolores, duelos, la emoción de construir algo nuevo y el temor de abrazar lo desconocido. Bienvenidos a Tierra Movida, historias de migración y de nuevos comienzos. Teo, bienvenido a Tierra Movida. Gracias. Un placer para mí tenerte acá. Gracias por tenerme en tu casa. Gracias por este café y estas ricas galletas. Llegaste a Canadá hace más de 50 años. ¿Cómo recuerdas ese primer encuentro con el país y qué crees que es lo que más ha cambiado desde aquel entonces? Lo recuerdo en relación al frío, porque yo llegué un enero, un mes de enero. Vine de Barranquilla a Toronto, Winnipeg y Saskatoon. Esa visita fue solamente de 3 meses, pero fueron 3 meses de invierno. Entonces, para mí el invierno es parte de la experiencia canadiense. Regresé. Al cabo de esa primera etapa, regresé a Colombia, volví nuevamente por 7 semanas a la Universidad de New Brunswick a enseñar español para los voluntarios de CUSO, y después regresé nuevamente a Colombia e inmediatamente a Venezuela, y enseñé en Venezuela un año. Enseñaba en la escuela secundaria en Maracay, el estado de Aragua. En todo ese tiempo ya yo había hecho contactos con académicos aquí canadienses que me habían conocido cuando estuve aquí y me ofrecieron una teaching assistantship. De esa forma vine ya en el 69 a estudiar. Esta vez sí vine directamente a estudiar, a hacer el posgrado en la Universidad de Alberta. Entonces, claro, son muchas cosas en poco tiempo que van estructurándose mejor a lo largo de los estudios. ¿Qué ha cambiado? Canadá es un país bastante diferente. En ese momento había la euforia del centenario, Centennial Celebrations, que lo celebraron en el 67. Y había problemas políticos. Estaba el Frente de Liberación Quebequense bastante activo. Trudeau, el padre del primer ministro de ahora, estaba encargado del gobierno. Había sorpresas. Yo venía de Colombia. Allí también ya teníamos problemas suficientes, ¿no? Habíamos pasado por la violencia, luego eso se convirtió en la guerrilla izquierdista y tal. No venía de un país exactamente pacífico, ¿no? Internamente había bastantes problemas. Pero tú lo dijiste al comienzo, soy costeño. Y en la costa los problemas políticos de Colombia no se habían vivido hasta ese momento de la misma manera. Éramos observadores. La costa observaba. La violencia ocurría en el interior. Claro, en los años 70 todo cambia, porque llega la violencia de la marimba, la marihuana, y esa ocurre en la costa. Ya para entonces yo estaba aquí. Pero uno, claro, mientras la familia está allí, uno va de visita, regresa, tal. Los cambios han sido la transformación, tanto de Colombia como de Canadá, han sido mayores, ¿no? Son dos sociedades que se han venido rehaciendo y poniéndose al día con el mundo contemporáneo. ¿Cómo crees tú o percibes que es de diferente la forma en que hoy en día o en los últimos, digamos, 10 años, el canadiense o la sociedad canadiense recibe al inmigrante versus cómo lo recibía hace en la década de los 60 cuando tú llegaste? Interesante, sabemos, justamente estamos ahora en un momento difícil, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y que nos afecta a todos. La época en que yo vine fue una época suave. Era una inmigración bastante efectiva y selectiva al mismo tiempo. Ellos lo han sido siempre. En eso ha habido mucha diferencia entre Canadá y los Estados Unidos. No había problemas con la frontera, entonces no había el problema de la gente que venía desde el sur, desde Venezuela a Panamá, de Panamá a México, de México a terminaban en los Estados Unidos o en Canadá. Ese problema no había. Entonces era fácil para un colombiano, como fue el caso mío, que ya venía con preparación universitaria,
solicitar la visa de visitante, que te la daban inicialmente por 3 meses. Yo te hablé de Saskatoon. En esos 3 meses que yo estuve en Saskatoon, estuve simplemente como turista, como visitante. Pero casi al terminar los 3 meses, recibí una carta del gobierno canadiense recordándome que se me vencía la visa de visitante y que si yo estaba dispuesto, interesado a quedarme, que solicitara una visa de residente. Okay. Te dan la opción Me de... daban no solamente la opción, sino que me daban la dirección de la clínica del doctor donde me harían los exámenes médicos necesarios. Todo eso me lo ponían a toda disposición. Eso te da una idea de lo fácil que era. Entonces, claro, la gran diferencia, 40, 50 años después, es que Canadá se ha puesto en algunos momentos incluso más difícil que los Estados Unidos entrar. Lo sé porque algunos colombianos me lo cuentan. Las visitas al consulado canadiense en Bogotá resultan a veces más difíciles que los que van al consulado americano. Pero que cada país, claro, va cuidando sus fronteras y Canadá está haciendo lo que le corresponde. Por supuesto. Y culturalmente hablando, digamos, hoy uno se presenta en la calle en algún círculo social y dice, soy de Colombia. Ah, yo tengo un vecino colombiano. Ah, mi prima está casada con un colombiano. Es como tan común. Sí. ¿Qué tan común o poco común era En hace aquel momento, sí. mira, muy poco, porque claro, que Saskatoon, para empezar, es una ciudad pequeña, tú la conoces. Entonces, el ambiente en el que yo entré fue el ambiente de la universidad a nivel de los profesores, porque yo venía a visitar a alguien que estaba enseñando en el departamento. Me presentó a los colegas que enseñaban alemán, que enseñaban francés, que enseñaban... Y nos reuníamos los viernes en la tarde en un hotel a tomar unas cervezas, era el fin de semana, ¿no? Eso fue lo que yo conocí, ese fue el ambiente. Cuando vine a hacer mis propios estudios de posgrado, ya es diferente. Yo vivía en una residencia para estudiantes de posgrado. Teníamos 2 residencias, una para las chicas y otra para los chicos del posgrado. Y los viernes hacíamos el mixer. Okay. La fiesta, los bailes y tal. Ya te vas integrando más a través de esos compañeros que conoces. Pero era una población internacional. Había estudiantes de África, estudiantes de Asia, había estudiantes latinoamericanos, no había muchos. Y sin embargo conocí argentinos, chilenos y tal. La apertura ya vino después, cuando me fui a vivir independientemente. Me quedé 2 años en la residencia y luego me fui a un apartamento, lo compartía con un amigo chileno y ya esto nos permitía entrar en la vida de la ciudad. Era un ambiente bastante amplio. El oeste, Alberta, para mí fue una gran diferencia después de estar 8 años en Edmonton, cuando vine a Peterborough, aquí en Ontario, a la entrevista que me daría el trabajo en Trent, donde estuve enseñando 33 años. Okay. Hablo de una historia bastante precisa, ¿no? Y yo noté que había más apertura en el oeste que aquí, Qué interesante. porque el oeste estaba poblado por gente que llegaba, recién llegaba de otros mundos. Aquí Ontario ya tenía una historia de que los abuelos habían nacido en Escocia, mi abuela era esto. Con todo, Ontario me ofreció lo mejor. Mi tiempo en Peterborough fue un tiempo extraordinario. Y cuando Peggy y yo decidimos venirnos a vivir a London, lo hicimos aliviados de todo ese peso de que vas a estar en un sitio donde hay pocos amigos, ¿qué tal? Aquí hemos podido conocer a mucha gente que nos ha tratado con el mayor cariño. Peggy, como ya lo has visto, es canadiense, pero tenemos amigos que son colombianos, amigos que vienen de diferentes partes de Europa, de Asia, incluso africanos. Eso es el mundo de Canadá en estos momentos. De acuerdo. Pero te me adelantaste así, fast forward súper rápido, y yo quiero hacerte una pregunta antes de que pasemos un poco a lo que está pasando hoy en día o lo que ha venido pasando en los últimos años, y es el extrañar la tierra, que para mí ha sido un punto supremamente difícil de lidiar, además porque creo que soy una persona melancólica. Eso, extrañar a los amigos, los olores, los colores, las montañas, me imagino que en tu caso el mar, me imagino no,
Lo sé porque en tu poesía se ve, que la pude leer, y hoy en día existe pues internet. Sí, yo estoy así como un poco down, llamo a una amiga por video, la veo, llamo a mi mamá, llamo a mi hermana, pero pues cuando tú llegaste como estudiante, pues internet no estaba todavía. Cómo se añoraba, cómo hacías con esa añoranza la tierra, cómo lidiaste? Sí, sí. Yo tuve la suerte allí en Edmonton de integrarme a una banda de músicos que eran de Trinidad, de Tobago, de las islas del Caribe, inglés. Yo tocaba las tumbadoras, the Ajá. conga drums, y eso me ayudó mucho a entrar en el ambiente de los isleños, caribeños, que celebraban el carnaval con la misma, Ajá. con la misma vitalidad con que la celebramos en Colombia, ¿no? Y eso me ayudó también a ver otros tonos de la sociedad. Había muchos ucranianos, enseñaba también, aparte del teaching assistantship en la universidad, tenía clases particulares en las que enseñaba a adultos. Ok. Y eran todos canadienses, Ajá. pero canadienses que estaban enamorados de México, de España, y querían aprender español por esa razón. Entonces, Ujú. eso me abrió una visión de la ciudad mucho más amplia, ¿no? Ujú. Pero claro, de ninguna manera, aunque hagas esos contactos, tú te alivias de tu propia nostalgia. Yo lo sé, me lo has dicho y lo entiendo perfectamente. Eso lo llevaremos dentro durante el resto de nuestra vida. No importa dónde estemos, porque eso somos. Y además los colombianos, por otra parte, se caracterizan por ese arraigo que tienen, esa sensación de pertenecer a la tierra donde nacieron. Nos parecemos mucho a los portugueses en ese sentido. Esa sensación de saudade, de tristeza, que viene y se ampara en nuestro amor por todo lo que sea símbolo nacional, nuestro folclore, nuestras celebraciones y el apego a la familia. Hay gente a los que les resulta un poco más fácil, digamos, Ujú. pero cada uno lo lleva a su manera. Yo creo que es algo que trasciende la experiencia, la otra experiencia, que se convierte, como fue en el caso mío, en algo totalmente académico, Ujú. pero que de todas maneras no borra lo otro, sino que se acoplan y es lo que llevas. Es tu valija de viaje. Yo creo que algo muy bonito de ese momento es cómo aprender a canalizar y transformar esa nostalgia en algo de valor propio y ojalá de valor y servicio para los demás. Tu poesía es, o sea, es que hay que leerla para darse cuenta que es ahí donde, entre líneas, no entre palabras, se puede saborear esa nostalgia que hay con el mar, la sierra, la costa misma, lo majestuoso del color de la costa, ¿verdad? Bueno, y de nuestros países en general. Es una reflexión muy humilde, pero muy profunda a la que todos deberíamos en algún momento llegar, sobre todo los que somos más, tendemos a ser más melancólicos y arraigados a lo que, a donde venimos. Me parece que lo has dicho muy bien. Cuando yo llegué a España, conocí allí a un novelista, César Leante, gran novelista cubano, que estaba viviendo su exilio allí en Madrid. Y él, exilio obligado, o sea, tuvo que Ujú. salir porque le iban a hacer, le iban a hacer daño. Y vivía con crisis de persecución y todo eso en Madrid. En nuestras charlas me hablaba de todo esto y yo escribí un poema que se lo dediqué a él. Justamente es eso, lo que tú dices. Es necesario aprender a transformar, a aliviar esa realidad, sublimarla a través de un enmascaramiento. El poema más o menos dice, ¿te recuerda este pino, tu palmera? Estas tranquilas aguas, las otras de tu orilla. Y se trata de eso. Ujú. La patria es el exilio que sin querer llevas a cuestas y que arrastras, Ulises buscando Ítaca. Ujú. Porque es un problema trascendental.
No hay forma de definirlo. Tenemos que vivirlo. Y sufrirlo es extraordinario. Es extraordinario porque nadie te va a quitar eso de encima. Es lo que tú eres. Ulises buscando a Ítaca, de ahí el nombre del síndrome de Ulises, realmente, que es el Claro, síndrome del duelo del migrante, extraño su patria, extraño su tierra. trata de eso. Es mítico. Se nos aplica a todos. Sí. No creas que con los años sí, con los años resulta mucho más llevadero, un poco más suave, pero es eso. Tú, ese riachuelo reemplaza el agua de la otra orilla, Ujú, pero es una transformación que tú vas elaborando mentalmente, ¿no? sí. Y aprendes a vivirla. ¿Cómo ha cambiado tu forma de escribir sobre el Caribe colombiano viviendo lejos versus viviendo cerca? Y te voy a hacer, antes de que me contestes, te voy a poner un ejemplo. Yo nací, crecí toda mi vida, viví antes de venirme a Canadá en Colombia. Algunos meses viví por fuera del país, pero nada que superara un año y nada que fuera planeado a largo plazo. Para mí, uno de los paisajes que más me llenaba el alma, todavía me llena el alma, son las montañas. Yo me crié de cara a las montañas. Yo estudié en una universidad que quedaba en las montañas y pues la montaña es un referente, así sea geográfico y de ubicación en Bogotá. Después de que me vine acá y viajé en el 2023, recuerdo esa madrugada en el avión que llegó tipo 5:30, 6 de la mañana, más o menos a esa hora, como el amanecer, pero ya se veía de día. Y yo me asomo a la ventana, estábamos a 10 minutos de aterrizar tal vez en El Dorado, y yo me asomo por la ventana y veo las montañas que se ven aquí, así cerquita, ¿verdad? Uf, no te puedo decir, yo rompí en llanto. Y por ahí escribí un par de líneas, nada comparado a tu nivel, pero me salieron del alma un par de líneas y las posté en mi Instagram, porque realmente, por más que valores y veas y reconozcas, no te va a doler o no te va a mover o no te va a saber como te sabe ahora que estás en la distancia. Entonces, todo esto para preguntarte cómo se ha transformado para ti ese escribir. Es difícil. A mí me ha ayudado mucho el haber entrado en contacto con otro mar, con el Mediterráneo. Mm, Eso me salvó, porque yo fui a España por primera vez en el 80, ujú, fui a enseñar y fui justamente a Mallorca. Entonces, claro, tienes eso allí, ¿verdad? No es el mismo mar, pero es el mar. Y eso te ayuda, eso te alivia, eso te compensa. Creo que en el fondo la respuesta sería esa. Tú aprendes a mitigarlo, porque si tienes la suerte de acercarte a otras orillas, vas a reconocer que todas se parecen, todas tienen un punto de contacto. mm, El agua llega, va de una a la otra y arrastra gente, arrastra a veces cosas tristes, miserias, ¿no? ujú, Parte de la realidad que también forma parte de la realidad total, ¿no? Pero arrastra también otras cosas, arrastra los recuerdos, porque esa agua te lleva, esa ola te suena parecida a la otra. Es que se parecen, es que suenan, es que la roca sigue golpeando, el agua golpea la roca y es el mismo golpe que yo escuchaba allí en el Rodadero cuando me asomaba por la ventana del apartamento. Y eso es impactante y eso te alivia. Entonces, he tenido esa suerte. Eso me ha permitido quizá reemplazar esa imagen del Caribe que es la que me arrastra, la que me lleva. ujú, Yo creo que en el último libro, en el último poemario, Humana Impermanencia, el ujú, último poemario que publiqué, es un resumen de ese recorrido de toda la vida y es un viaje en el agua, es un viaje navegando a partir del río de mi pueblecito, allí cerca de Santa Marta, porque yo me crié en Santa Marta, pero nací en un pueblo de la zona bananera, ujú, Guacamayal, aquella zona bananera que está a unos 20, 30 kilómetros de Macondo, ¿no? ujú. Cerca de Aracataca. Y
es el río, ese río me lleva y me trae. Entonces, claro, yo lo reemplazo. Ina, lo reemplazo por ese riachuelo que tenemos Sí, ahí. sí, sí. Cuando en el verano salgo a caminar, eso me sirve de alivio. ¿Sientes que la escritura es una forma de regresar a casa? Sí, sí, es un constante regreso. Mm. Es el puente, es el puente. El puente, claro, las emociones, las vivencias, los recuerdos y tu apego al lenguaje. El lenguaje como medio de sobrevivencia, Wow. Ujú. a la palabra, que es nuestro tesoro. Tengo así como los pelos de punta porque esto a mí realmente me mueve mucho, 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 mucho por dentro. Y justamente hablando del lenguaje, me gustaría que habláramos de la burbuja lingüística que de alguna manera se puede formar cuando migramos a otro país. Y no solamente a los que hablamos español, les pasa a todos. Uno se da cuenta cuando es migrante que se arman estas comunidades, digamos casi que como guetos, si se quiere, en donde hay gente que nunca deja de hablar su idioma, aún viviendo en el país que no es el país donde nacieron. Mi pregunta específica es, ¿cómo ha sido vivir en esa burbuja lingüística del español en este caso, con ese valor que tiene para nosotros, sin aislarse de la realidad canadiense? Sí, esto es importante. Yo personalmente creo que debemos evitar el aislarnos lingüísticamente, porque si has dado el paso de salir de tu propio país, de tu cultura, tienes que aprender a sobrevivir en la otra. Y aislarte lingüísticamente dentro de esa otra realidad no puede resultar positivo. Al contrario, te va a afectar de muchas maneras. Entonces, yo entiendo que muchos inmigrantes, muchos colombianos que lleguen, sean reacios a hablar inglés en casa, por ejemplo, y le digan a los niños, no, en esta casa no hablaremos inglés, hablaremos español todo el tiempo. Lo entiendo desde el punto de vista sobre todo emocional, ¿no? De que es lo que tienen y quieren aferrarse a esto. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo si llegan con niños, porque los niños están creciendo aquí, se están formando aquí. Y en todo caso, en el peor de los casos, un bilingüe tiene más posibilidades de tener trabajo que que un monolingüe en el mundo en que vivimos. Ujú. Es que esa es la realidad del mundo multinacional en el que estamos. De acuerdo. Y la multicultura es arrastrada por esa fuerza. Es una fuerza que aparentemente es simplemente económica, pero no, es una fuerza cultural lo que está invadiéndonos, lo que nos ha invadido. Ujú. Y mientras más tonos tenga nuestra voz, más posibilidades tenemos de sobrevivir y de poder sobrevivir no aquí, sino a donde vayamos después, porque el viaje puede ser largo. Esta es una parada. Esta es una parada. Hacemos estaciones. Entonces, yo creo que yo he conocido colombianos que se sienten orgullosos de decir, no, en mi casa los niños no pueden decir una palabra en inglés, Esa era yo. pero eso puede ser peligroso. Sí, esa era yo hasta que, Sí, claro, porque te ves arrastrada sobre todo por esa fuerza de lo tuyo claro, y estás pensando que vas a perder tu identidad. y sobre el lenguaje justamente, y hablando de las conexiones humanas, yo decía, entonces va a llegar un día en que mis papás van a venir a visitarnos y mis hijas no se van a poder comunicar con ellos porque se les olvidó el español y solamente hablan inglés y mis papás no hablan inglés. Me parecía, o el día Claro. que vayamos a Colombia, ellas no van a poder comunicarse con la familia extendida porque se les olvidó la lengua materna. Entonces, era más que la obligación de esta es una casa latina y aquí se habla español, era ese dolor que es parte de ese duelo de, además mis hijas van a perder, y digo mis hijas porque mi hijo mayor pues llegó aquí con edad suficiente de no perder el idioma, pero las chiquitas sí llegaron muy pequeñas. Entonces sigue siendo desde el arraigo de no. Yo creo que lo que los padres inteligentemente aprenden también es que los niños tienen la capacidad para manejar más de dos o tres lenguas al tiempo. Tenemos el ejemplo con los hijos de Juan Luis. Ujú. Cuando nosotros los conocimos, que estaban así, el niño y la niña.
Ellos se cuidaron de que sus hijos, se preocuparon por esto, de que fueran a la inmersión francesa, porque el inglés lo estaban hablando de todas maneras por todas partes aquí. Entonces, el inglés, inmersión francesa, estudiaban castellano por su cuenta, en casa también, con la ayuda de ellos, y pasaban las vacaciones en España. Se iban para estar con los abuelos. Entonces, claro, se criaron manejando 3, 4 lenguas al tiempo. Incluso estuvieron estudiando mandarín, porque como todo el mundo hablaba de que íbamos a hablar Sí. pronto mandarín. Y todo ha resultado bien. No han sido, los chicos no resultaron que se pusieran locos, se volvieran locos. No, al contrario, están preparados para vivir en cualquier parte de este mundo en que estemos, ¿no? No, es una ventaja para tus hijos que aprendan a hablar inglés. Y sobre todo, si pudieran hablar inglés y francés, mucho mejor. Si pueden aprenderlo al mismo tiempo, mucho mejor. Lo van a manejar con la facilidad normal, con una naturalidad normal. Sí. Volvamos un poco como a la línea de tiempo en la que íbamos. Te mueves para Ontario, te ofrecen esta oportunidad en la Universidad de Trent. ¿Cómo es volver a arrancar ahí con el título laboral más que Sí. con el sello de estudiante? Bueno, yo estaba escribiendo, empezaba a escribir la tesis doctoral. Tenía mi pequeña oficina ahí en la universidad, en Edmonton, y de pronto una llamada telefónica. Y la llamada telefónica era del departamento aquí de Trent. Me invitaban a una entrevista. Me decían, mira, estamos buscando un profesor de literatura hispanoamericana y se nos está agotando el tiempo y tal, pero tu nombre ha sido recomendado por otro colega a quien conocemos muy bien, por lo menos esa recomendación la tomamos muy en serio, pero queremos conocerte y hacerte una entrevista. ¿Vienes? Entonces, claro, yo fui. Fue al comienzo del otoño, un otoño precioso con las hojas, los árboles lindos, lo que no se ve en el oeste. En el oeste ya caminábamos sobre la nieve. Te estoy hablando de la primera semana de noviembre. Y me dijeron, está bien, por un año. El segundo año te lo renovamos. Al tercer año tenían que hacerlo definitivo. O me contrataban permanentemente o me decían te vas. Pero claro, tuvieron que anunciarlo internacionalmente y había candidatos que venían de Inglaterra, de todas partes. Yo tenía la suerte de que ya había terminado mi tesis y había publicado un artículo en una buena revista. Entonces, me lo dieron. Y ya tenías un pie adentro. Claro. Y fíjate, fue una cosa muy especial. Aparte de eso, como premio añadido, cuando me dan el trabajo ya permanente, bueno, permanente en el sentido de que era lo que se llamaba tenure track. Todavía con tenure track tenías que pasar la prueba de los 2 primeros años. Pero ya con esa decisión que habían tomado ellos en ese momento, yo me sentía seguro. Yo dije, muy bien. Entonces me dicen, ¿y cómo te parece esto? Necesitamos que vayas a Europa, que vayas a España, que enseñes allí. Tenemos un grupo de estudiantes y un profesor tiene que ir con ellos y enseñar allí y que pasen el año allí. Para mí fue como una lotería también, ¿no? Claro. ¿Y a qué parte? Yo no sabía nada de Mallorca. Y fue así. Entonces empezó el peregrinaje. Yo fui a Mallorca, fui como 2 o 3 veces. Cada vez que iba me quedaba un año. Después tuvimos que cambiar el programa, lo trasladamos a Granada, en Andalucía. Como te podrás imaginar, una ciudad costeña, ¿no? Prácticamente el acento, todo. Y nuevamente yo allí fui como 2 años, 3 años. De allí, después de estar como 9 años, porque nos turnábamos, profesores dijeron, bueno, pero es que, durante el tiempo ese que estuvimos en Granada, empezamos a hacerlo con la Universidad de Toronto. 30 estudiantes, 15 de Trent y 15 de U of T. Entonces ya nos turnábamos un profesor de Toronto, un profesor de Trent. Y después de 9 o 10 años así, el dinero. Se puso cara a España. Con la entrada en la Comunidad Europea, todo se levantó, se disparó. Hay que buscar una sede. Entonces yo estaba de jefe del departamento en ese momento y
el decano me llamó, me dijo, Teo, ¿te animas a buscar una sede diferente? No vamos a poder seguir en Europa con estos costos. Yo dije, bueno, muy bien. Yo pensé en Colombia, pero Colombia estaba en medio de un conflicto tremendo. Yo digo, estos estudiantes no los vamos a llevar allí para vivir un año. Sí, no. ¿Dónde? ¿No? México estaba tranquilo porque no había los problemas del narcotráfico que tienen ahora. Entonces me hice un recorrido Mm, por diferentes sitios de México y llegué a Querétaro. ok. Y allí montamos el programa, lo llevamos. Pero ya con una diferencia, no iba un profesor de aquí todo un año, Ujú, sino que contratamos todo el personal de allí. Lo que hicimos fue que alguien de aquí, de nosotros, iba al comienzo y hacía una visita de cortesía en febrero para asegurarnos de que todo estaba bien, de que los estudiantes seguían bien, ajá. de que se respetaba el propósito del programa. Y así lo hice con México. Peggy y yo fuimos a México varias veces, íbamos a Querétaro, y en fin, precioso. México es extraordinario. Quiero que hablemos un poco sobre la movida literaria en español en Canadá. Hoy por hoy uno puede encontrar algunos proyectos que son más que iniciativas, digamos, son proyectos que apoyan a los escritores hispanohablantes aquí en este país. ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado ese espacio literario en español en Canadá a través de los años? Te seré totalmente franco en este sentido. Cuando uno tiene su carrera dentro de la academia, eso establece un límite, y ese es tu límite, el mundo académico. Entonces, yo a los otros escritores, académicos escritores, o sea, académicos poetas o novelistas, que tuve la suerte de conocer en mi carrera, estaban haciendo más o menos lo mismo que yo. O sea, enseñábamos y luego escribían y publicaban sus cosas, ¿no? Ok. Pero no había como un club de escritores que estuvieran enseñando en la universidad ni nada. Eso era otro mundo. Mm, Cuando llegué aquí a London, una de las cosas que encontré es que había un circuito de escritores, de poetas, todos aficionados, ujú, y trataban de organizarse. Un colega de Peggy, porque Peggy trabajó muchos años como librarian, pero es el concepto de librarian moderno, ujú. especializados en todo lo que es los asuntos para investigar y tal. Enseñaba también a estudiantes a manejar los sistemas. Y tenía un colega muy buen poeta que se enteró, hablando con Peggy, de que yo escribía poesía, y una vez me dijo, Teo, te voy a invitar, tenemos un club, ven para que conozcas y tal. Y claro, esta experiencia puede ser buena, pero no tan productiva como uno piensa, Ujú. porque era esencialmente anglófona. Ok. Entonces ya allí tienes un problema de todos son anglófonos y tú escribes en español. Yo les llevé poemas míos traducidos al inglés porque ya habían salido algunas cosas en inglés y les gustó y tal, pero yo era una especie de isla en Ujú. ese océano. Entonces, yo nunca me animé a ir más allá. Nunca, nunca. Es que me quedé en mis cuatro paredes. Ajá. Por eso las publicaciones mías han sido o bien en España, en Colombia, que se ha hecho también una antología que salió y luego han salido otras cosas, y aquí en Canadá. Ujú. El resto de mi trabajo ha sido publicado en muchos sitios, pero ha sido trabajos de crítica literaria. Sí, sí. Y eso es otra cosa. Es que yo creo que una cosa es saber hablar otro idioma y otra cosa es pretender expresar y poner, en este caso en palabras, lo que el alma piensa y lo que el alma siente. Y yo he podido entender eso desde mis crisis emocionales. Cuando yo estuve en depresión en el 2021 viviendo aquí en London, hice el intento de buscar un terapista y, claro, y hoy ya sé que hay muchos en español, pero en aquel entonces yo llevaba apenas un año viviendo en esta ciudad, estábamos en pandemia y entonces di con un par de personas en inglés y yo me sentía, traté de hacer un par de sesiones
pero cuando salía de cada sesión me sentía tan terriblemente exhausta de tratar de buscar la palabra perfecta, el tono adecuado, que realmente quería expresar lo que yo estaba sintiendo, que me rendí y dije, no, esto no hay forma. O sea, a mí me toca buscar una persona que hable español y con la que yo me pueda sentar a conversar sobre lo que me está pasando, que entienda mis silencios, que entienda muletillas, que entienda expresiones faciales, porque todo eso hace parte del lenguaje, todo hace parte del lenguaje. Y no podría yo imaginarme, en tu caso. Sí. Además, lo has dicho muy bien, está también la otra parte. Una lengua no existe en el vacío, existe dentro de una cultura. Entonces tú escribes culturalmente. Tú no solamente escribes lingüísticamente, sino que el ejercicio es cultural. Y yo eso lo noté en estos encuentros con estos poetas, en su mayoría, casi todos, anglófonos. Es que ellos se acercaban, escribían, no es que escribieran sobre otra realidad, era la misma realidad, pero ellos la veían diferentemente. Entonces, claro, era la cultura la que estaba dictándoles el texto que estaban preparando, era cultural. Muchas cosas sobre una descripción de un paisaje, de un jardín, árboles y tal, que no sé qué. Era diferente. Para mí, escribir, has tenido la oportunidad de leer muchas cosas, ¿verdad? De las que yo... Ujú, Y notarás que mi poesía es comunicativa en exceso. ujú. Para mí, el poema es un acto de comunicación. No es un acto simplemente de reflexión personal, interna, ensimismamiento, cosas así. No, no es tampoco absolutamente un ejercicio filosófico ni exageradamente impresionista, romántico, simbolista, cosas así. Es Ujú. comunicativo, entonces yo acudo al lenguaje de una forma bastante pragmática y es espacial. Mi poesía es espacial, un espacio que es múltiple, el espacio natural, el espacio geográfico donde en ese momento estoy, el espacio este que estamos ocupando los dos, pero también ese espacio interior, ese espacio que es muy personal y que en mi caso se transforma en la poesía como cuerpo. La poesía como cuerpo, porque para mí la poesía es carne, carne viva, es un elemento vivo. Ya. Es la única forma en que yo consigo escribir. Hay algo que me vino a la cabeza escuchándote decir estas últimas palabras. Una de las cosas que yo he encontrado difícil aquí en Canadá, hablando justamente de la comunicación, es que el idioma inglés, por lo menos en el entorno profesional, es demasiado conciso. A mí me empieza a dar entonces la sensación de que el español agrega mucha cosa, ¿sabes? Pone mucha arandela, cuenta la historia larga en vez de contar la historia corta. Y yo soy muy de ahí en el lenguaje. ¿Sentiste alguna vez que te estabas desbordando en palabras con el idioma español o que ellos se sentían desbordados cuando tú tratabas de expresar en inglés en la forma que lo haces en español? La comunicación en inglés, claro, es un lenguaje adquirido aquí, ¿no? Ujú, Y he aprendido a minimizar muchas cosas porque no estoy construyendo un mundo. Cuando estás construyendo ese otro mundo a través del lenguaje, ya tu actitud es diferente. Y esa es la esa experiencia la tendrás cuando te aíslas y te encierras durante un tiempo y estás tú con la hoja en blanco y quieres llenarla de negro, de tinta, de algo, y te sueltas. Porque es una reflexión contigo mismo. Siempre estás hablando con otro que eres tú. ujú, ¿Verdad? Y la otra es más lo cotidiano, ¿no? Y dentro de esa cotidianidad he tenido la suerte siempre de tener amigos que hablen bien, que hablen con frases completas, ujú. que no corten la comunicación. Y nos reímos cuando a veces alguien me escribe y empieza a minimizar la expresión porque está escribiéndolo en internet. Entiendo,
es el ejercicio de Internet. Pero cuando me encuentro con ellos, les llamo la atención al respecto y me dicen exactamente que están conscientes de lo que están haciendo, pero que no pueden evitarlo. Yo no me crié así, yo no empecé a estudiar así, yo nunca utilicé un ordenador hasta llegar a mi trabajo en Trend, y un día llegaron los iMacs. Yo recuerdo que compré uno azulito muy bonito, de ahí empecé, pero nunca me acostumbré a simplemente a comunicarme como telegrafiando. Nunca he podido telegrafiar. Me gusta escribir frases completas. Me río a veces cuando voy a Colombia, iba a Colombia y me encontraba con estos jóvenes que me decían, porfa, Profe. porfa. Los franceses son muy buenos para eso, cortan las palabras constantemente. Esto es el estilo francés. Pero en español no lo hacíamos. Y ahora en español, lo mismo en España, ¿sí? Encuentras que sintetizan, claro, pero es el mundo en que vivimos. ¿Cuál ha sido el momento más feliz en este país desde que llegaste a Canadá? Perdón. ¿Sí? Oh, tengo muchos. Y casi todos están definidos por el contacto con la gente, el contacto humano. Yo respondo a eso muy bien. Momentos especiales, ya te lo digo, recién llegado tocando tambores en un grupo que se especializaba en calipsos. Perfecto. La experiencia en tren con los estudiantes, porque me encanta trabajar con jóvenes, siempre me encantó. Es volver a aprender, volver a abrir los libros, leerlos de otra manera y tal. Las experiencias personales, la gente que he conocido, que me han dado su cariño, y he tenido la suerte de conocer gente, Peggy, he tenido suerte. He tenido suerte. La tuve en Colombia también en ese sentido. Y ahora, pues, en algún momento yo digo, la vida no es suma, es una resta. Es una resta por eso, porque se van apagando los focos. Vivir es arriesgarse. Vivir es correr riesgos. Este es el aprendizaje que traté de expresar allí en el último poemario. Ese recorrido por la vida me enseñó muchas cosas. El amor es un pan que regala el camino. Ahora, cuando cerremos, me gustaría que nos leyeras un fragmentico de algún poemario que tú quieras. Pero antes de que cerremos, quiero preguntarte, me imagino que varios, pero ¿hay algún libro en especial los inicios de tu carrera que te cambió la vida o que recuerdes con especial afecto? Blancanieves y los 7 enanitos. Recuerdo que estando yo pequeño, un señor que trabajaba para la United Fruit Company me regaló uno de aquellos en 3 dimensiones, que tú te ponías las lentillas y los enanitos saltaban y Blancanieves bailaba y tal. Claro, eso me transformó todo porque la imaginación entra en juego, ¿no? A partir de allí, mis lecturas ya en la escuela secundaria empezaron a ser bastante importantes porque mm, mi padre me regaló una enciclopedia pequeña de vidas paralelas. Entonces, por ejemplo, un volumen era Bolívar y Napoleón Bonaparte, comparando los dos y tal. Y así pues comparaban todos estos personajes, filósofos, gobernantes, etcétera, etcétera. Y te fuiste entrando en ese mundo. Pero el verdadero libro que a mí me abrió mucho toda mi imaginación y tal fue El Quijote. Para mí es el libro de cabecera. Lo leí en bachillerato y lo releí luego en la universidad, ya con más cuidado. Y sigue siendo un libro que mientras más viejo estás tú, más joven se pone el libro. Qué lindo, ¿no? Es decir, y tengo una edición preciosa, sí, con ilustraciones y tal. Me encanta también la fantasía, Las mil y una noches. Ese es otro libro que me ayudó mucho.
a dejarme ir, porque esto de que alguien llegue y te cuente un cuento Ujú. que te transforma, que te permita seguir viviendo, Mm. ay no, contarle a otro el cuento. Esto, no, es precioso. Ahora hay tanto, ¿no? Sobre todo en nuestra propia tierra, Oh, sí. todo lo que se ha montado con 100 años de soledad, que es nuestro equivalente al Quijote, ¿no? Y tal. Pero yo, a Gabo, a quien admiré mucho, lo he admirado siempre, me gusta 100 años de soledad, pero tengo otros libros de él que me gustan más. Por ejemplo, El otoño del patriarca. Ok. Es precioso, para mí Pero hay más. Colombia tiene muy buenos Oh, escritores, muy pues buenos. en el ejercicio de escribir, de estar escribiendo un libro, sentarse a escribir, ¿se edita? ¿Borras mucho? Sí, Dices, no, esto sí, no va. claro, sí, es inevitable, Ujú. es inevitable. Hace parte de la vida. Hace parte de la vida, sí. No, y es mejor acostumbrarte a borrar, Ujú. porque si no borras y lo metes todo y lo dejas allí, puede resultar un lío bastante fuerte. Tú mismo tienes que aplicarte esa disciplina de releer y pulir a Ujú. medida que vas escribiendo. Si pudieras editar un momento de tu vida, ¿cuál sería? Editarlo, no sé, porque hay muchos momentos trascendentales en la vida de uno, ¿no? Y recuerda que he vivido muchos años. Pero mis encuentros con mi madre y mi abuela, por ejemplo, cuando yo iba de visita a Colombia, Ujú. eso me gustaría vivirlos eternamente. Fíjate que ni siquiera puedo hablar de esto, ¿eh? Pero eso lo recuerdo muy bien. Los editaría en el sentido de que ellas estarían siempre allí y yo seguiría siendo el mismo. Las otras cosas que nos pasan eh, resultan pasajeras al lado de todo eso, ¿verdad? Pero son parte de la vida. Es el baúl que llevamos. Yo creo que no podemos evitar aquello que nos haya resultado doloroso, tampoco. O sea, editarlo en el sentido de quitarlo, sacarlo de la historia, porque no sería entonces la misma historia. El texto es único. En ese sentido, no podemos cambiarlo. Es el que nos ha tocado. Lo que sí puedes hacer, quizá, es aprender a leerlo de otra manera, releerlo, así como te decía que releo el Quijote y con cada lectura lo encuentro un libro más joven. El, el libro es más joven en la medida en que yo envejezco, Ujú. ¿no? Eso me gustaría hacer con mi madre, con mi abuela, tenerlas siempre allí. Lo demás es continuar, ¿no? No cambiaría nunca en mi trayectoria la experiencia de haber venido a Canadá. No la cambiaría. Yo no sé si te conté que cuando la Universidad de Alberta me ofreció una teaching assistantship para venir a hacer posgrado, recibí una oferta de la Universidad de Berkeley, California, pero teníamos problemas políticos en Colombia ya y tenían problemas políticos con Vietnam en los Estados Unidos. Canadá me pareció un oasis. Claro. Me voy a Canadá. Además, yo quería no solamente perfeccionar mi inglés, sino mi inglés y mi francés. Si me voy a un país bilingüe, voy. Voy a volver un poquito a esa tierra movida, ahora sí es cierto, de, del recuerdo de la madre, en mi caso del recuerdo de la madre y del padre, quienes tengo la fortuna de todavía tenerlos con vida. Están vivos, ¿no? Qué suerte. Mm, para mí, creo que la herida más, más fuerte de emigrar fue haberme separado de ellos físicamente.
porque la separación física no estamos como seres humanos acostumbrados a aceptar que hay una separación física definitiva. Hay unas que son temporales y hay otras que son definitivas. Pero me ayudó mucho a acercarme a ellos desde el alma, a sentir la presencia de ellos permanentemente a mi lado. Claro, eso es importantísimo. Ya. Sí, en ese sentido, ese trabajo de reconstrucción que hacemos los humanos tiene un valor increíble. Vamos aportando tonos a la realidad. El cuadro lo vamos rehaciendo en la medida en que lo vivimos. Y todas esas experiencias van añadiendo una perspectiva dentro del tiempo totalmente nueva, ¿no? Los que quedaron atrás no desaparecen. Es cierto que yo he dicho, la vida es una resta más que una suma, pero hago un caveat. Es una resta en el sentido físico, en el sentido emocional, desde adentro, ellos siempre están con nosotros. No se han ido, no se han ido. Yo creo que tú, como yo, soñamos con ellos. A mí, mi madre se me aparece con frecuencia y mi abuela también. Y yo feliz, yo feliz. Qué bello. Sí. Bueno, antes de que cerremos, me encantaría que nos regalaras un fragmentito ¿De qué de libro quisieras? ¿Del que último? alguno que tenga que ver con esta experiencia de migrar, de moverse, recordar, de añorar, de la nostalgia, que creo que es la mayoría, o uno que lleves en tu corazón Bueno, así. una reflexión sobre la vida quizá, eh, porque hemos hablado de eso. Este libro, como te diste cuenta, tiene 25 cantos, ¿no? Ujú, Este es el canto 24. Y es una reflexión, porque es como una, por eso palabra navegante, es un río, ¿no? Uno va moviéndose, va desplazándose, hace un resumen de esa vida vivida y fija ciertas lecciones que ha aprendido. De eso se trata. Voy a leerte el canto 14, que no es muy largo. Como un reloj de arena, en cósmica cadencia, la vida es fluido espacio donde convergen todos los dispersos caminos que demarcan la ruta. Mucho guardan tus pies del polvo acumulado, huellas irreemplazables, testigos del periplo. Trashumancia incansable, existir nos impone una constante búsqueda. Cada escala del viaje es augusta morada. El azar da lo suyo, te ofrece lo que tiene, alimenta tu fiebre y te lanza los dados. El destino es materia de un inseguro juego, pero para ganar debes seguir jugando. Construye bien tu sueño, refuerza tus quimeras. El instante que tienes es tu anclaje en el mundo. Continúa combatiendo tus molinos de viento. La aventura se nutre de triunfos y fracasos. No importa si los otros te ven como una sombra gravitante en tu acecho, que se acomoden ellos. Vuelve a girar la rueda hasta agotar el eje. Solo así aprenderás lo que te da esta vida, el copioso regalo de penas y alegrías, unido a tu destino. Es tuya esa robada. Eso es la poesía. Para mí es un placer y un honor que me hayas permitido
compartir contigo estas reflexiones. Pocas veces podemos hacerlo, pocas veces tenemos la oportunidad de abrirnos, pero me encantó mucho nuestro café del otro día y abriste una puerta grande. Te lo digo para que lo sepas. Yo sé que vamos a seguir hablando de muchas cosas, pero esto es un encuentro para mí feliz. Te lo agradezco. Gracias por abrir esa puerta. Yo la golpeé y tú la abriste. Tú tocaste y yo abrí. Qué lindo. ¿Tomamos otro cafecito? Sí.